de Hebreos, ¿no? Estamos estudiando el libro de Hebreos y la semana pasada habíamos visto ya todo una parte, ¿no?, concerniente a la introducción. Gloria al Señor. Ya habíamos visto ya, hermanos amados, gloria a Dios. Y decíamos, hermano, que este libro era anónimo, ¿no es cierto? Cuando decimos anónimo, ¿qué estamos queriendo entender? Amén. Que no sabemos en ciencia cierta sobre el escritor. Amén. Sí, pero según los grandes teólogos, hermanos, que han hecho los análisis, hermanos, prácticamente, hermanos, lo han dejado, hermanos, como que lo escribió el apóstol Pablo. Por eso se le añade a las epístolas o a las cartas del apóstol Pablo, se le añade también el libro de los Hebreos. A su nombre, gloria. Amén. En sí. Pero en sí es un misterio, no se sabe, pero haciendo su análisis, hermanos, según los escritos que tiene, bueno, hermanos, se inclina hacia el apóstol Pablo. Amén, mis hermanos. También decíamos, hermano, que este libro en sí, mis hermanos, se escribió a un pueblo. ¿A qué pueblo era, hermano? Vamos a ver si nos acordamos un poquito. ¿A qué pueblo se escribió este libro de los Hebreos? Se escribió a un pueblo, a los hebreos, como dice la palabra, judíos, hebreos, una gran minoría de judíos convertidos, hermanos, al cristianismo. Amén. Convertidos a Cristo, eran judíos convertidos a Cristo, y razones y motivos por qué se le escribió esta carta. ¿Quién se acuerda? ¿Ves? Razones, motivos por qué se escribió esta carta. Era porque estaban teniendo, hermano, una dificultad bien grande los judíos. Amén. Habíamos dicho que estaban pasando, hermano, por una situación peligrosa y estaban a punto de volverse al judaísmo, hermano. Amén. Y por eso fue escrito esta epístola o esta carta o este libro de los Hebreos, en donde ahí, hermanos amados, se motiva, donde ahí, hermanos amados, se da el mensaje para que se fortalezca, hermano, el pueblo, hermanos, judío que seguía a Cristo, hermano. Ellos estaban, hermanos, debilitando por las pruebas que vinieron, mayormente, hermanos, porque ellos tenían, hermano, en sí, se congregaban en el templo todavía. Pero en el año 70, en esos tiempos que ellos están, hermanos amados, de verdad, el templo fue destruido, cumpliéndose la palabra que Cristo había dicho cuando Él estaba en la tierra, que este templo no quedaría piedra sobre piedra, y se cumple, hermanos amados, en el año 70, y el templo fue derribado, hermanos, hasta hoy, ¿no? Entonces, en vista de eso, ellos toman, hermanos, de verdad, terror, miedo, ahora preocupación, a dónde hemos de alabar a Dios, a dónde ahora sin templo. Bueno, se han venido tantas cosas a la mente, y sobre encima de eso, la persecución, hermanos, que provocó Nerón, hermanos, su nombre, gloria. Entonces, todo esto hizo tambalear, hermanos, la fe de los cristianos hebreos o judíos de aquel entonces, mis hermanos. Amén. Entonces, más o menos recordamos eso un poquito, y que ya vimos, hermano, en la primera parte, que sería la introducción, que ya vimos todo esto, hermano. Amén. Entonces, también habíamos dicho, mis amados hermanos, que este libro de los Hebreos tiene un contenido, y ya saben que el contenido es el cuerpo del libro, mis hermanos. Amén. Y también les había dado, hermano, el contenido, que eran 3 puntos. De los 3 puntos vamos a estudiar uno por uno, ¿no? Los 3 puntos, y ahí se termina el libro. El primer punto del contenido estudia sobre la superioridad de Jesús a los mediadores y jefes del Antiguo Testamento. Comprende el capítulo 1, verso 1, al capítulo 8, verso 6. Ese es el primer punto del contenido. El segundo punto del contenido es la superioridad
del nuevo pacto sobre el Antiguo Testamento. Del nuevo pacto, hermanos amados, sobre el Antiguo Testamento, ¿no? Comprende el capítulo 8, verso 7, al capítulo 10, verso 18. Y así tenemos el tercer punto también, exhortaciones y amonestaciones del apóstol hermano en este libro. En el capítulo 10 ya sería verso 19 hasta el capítulo 13, ya que este libro tiene 13 capítulos, mis hermanos. Amén. ¿Y por qué son importantes conocer los libros? Porque nosotros necesitamos conocer, hermanos amados, todo concerniente a la palabra, escritores, libros, fecha, tiempo, porque nosotros estamos, hermanos, formándonos como discípulos del Señor. Y un discípulo es el que va a llevar, hermanos amados, el mensaje, el que va a llevar la enseñanza, el que va a llevar la prédica a muchas vidas, mis hermanos. O va a ser discípulo como el Señor os dijo, y a ser discípulo a toda criatura. Entonces, si nosotros, hermanos, no tenemos conocimiento, ¿cómo enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué va a enseñar usted? ¿Qué voy a enseñar yo? Entonces tenemos, por eso que congregarnos a los estudios bíblicos, hermano. Amén. Si no entendió bien este estudio bíblico, hermano, acá, porque de pronto el tiempo, quizá alguna cosa, usted tiene la oportunidad de revisar el Facebook, hermano. Además, este mensaje que predicamos, hermano, la primera parte, está también, hermano, en YouTube. Está también en TikTok, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces usted puede revisar nuevamente y hacer una libreta, un cuaderno y anotar partes muy importantes. Y algo que de pronto, hermanos, no entienda, o usted llama, hermanos, llama al pastor o se acerca y le tiene las preguntas ahí que le hagan necesidad de saberlo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a tomar el primer punto, aprovechando porque estamos, hermanos, sin energía y esta lamparita pues no nos dura mucho, ¿no? Vamos a ver entonces el primer punto, que sería la superioridad de Jesús a los mediadores y jefes del Antiguo Testamento. Amén. Mis hermanos, hubieron muchos profetas, hubieron muchos hermanos mediadores en los tiempos del Antiguo Testamento, trajeron el mensaje, pero nadie comparado, hermanos, a Jesucristo, hermanos amados, como superioridad, hermanos amados. Amén. Entonces, Jesús es superior a los profetas. Jesús es superior a los profetas. Vinieron profetas que hicieron descender fuego del cielo, que abrieron el mar, hermanos amados, de verdad, hicieron maravillas, ¿no? Pero ninguno de ellos es superior, hermanos amados, a Cristo Jesús. Amén. Entonces Jesús es superior a todos los profetas, gloria al Señor. En tiempos pasados, escuche bien, las revelaciones de Dios a los profetas eran parciales y eran dadas en diferentes tiempos, hermano, y diversas maneras. Sí, en el tiempo del Antiguo Testamento, hermano, hubieron muchas revelaciones de verdad de Dios dadas a los profetas. Eran parciales, sí, pero eran dadas en diferentes tiempos de diversas maneras. Ahí vemos ya, hermanos, el versículo 1, gloria al Señor, del libro de los Hebreos, gloria al Señor, donde tenemos, hermanos, abierto, ¿no es cierto? Gloria a Jesús. Acuérdense que este comprende desde el capítulo 1, verso 1, mis hermanos, hasta el capítulo 8 y 6. Entonces, el verso 1, ¿sí? Ya nos va diciendo ahí Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Ahí estoy mal, estoy acá, me equivoqué de página. Entonces, estamos acá, en Hebreos. Dios habiendo hablado, ahí sí estamos bien. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, vea bien, en otro tiempo, a los profetas, a los padres, perdón, por los profetas. Mire bien, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, hermanos, hizo el universo. Entonces, mire bien, va aclarando, hermanos, la aclaración aquí es que da a entender en este punto, es que Jesús es, hermano, superior a todo mediador, a todo jefe del Antiguo Testamento que haya venido predicando. Se dice jefe, mediadores, porque eran personas muy grandes, muy poderosas, hermanos, su nombre gloria. Pero ahora viene Cristo, hermano, trayendo este mensaje ahora, que se da por medio de Cristo, ¿sí?, al mundo entero, principalmente a la iglesia. Entonces da a entender que este es superior a todos, por si acaso. Estamos aclarando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pueblo, escuche bien, porque los judíos cristianos ya tenían la tela de la duda que le estaban metiendo, hermanos, los judaizantes. Ya le estaban metiendo la tela de la duda en que Jesús era hermano inferior, en que Jesús, hermano, no, porque los judíos en sí, Israel, nunca creían en Jesús. Y a Jesús le tenían hermano como, bueno, al final, como cualquier muchacho. Entonces, por eso este libro, el apóstol, está dando a entender que Jesús es el Hijo de Dios que en este tiempo le ha traído la palabra. Y Él es superior a todo, porque por Él fue hecho, ¿qué cosa? El universo. Se está dando esto para que el judío, porque este mensaje, este libro es para los judíos cristianos que estaban pasando ese problema, hermano, de que querían volverse al judaísmo, porque estaban confundidos, porque estaban, hermanos, prácticamente, hermanos amados, en una dificultad muy grande. Amén, hermanos, su nombre es gloria. Se estamos entendiendo un poquito, ¿no? A su nombre. Entonces, por eso es que el apóstol está diciendo, mire, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, claro, habló por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado, dice Dios, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí viene en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto, aquí viene, mire, hecho tanto superior, ¿a quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ya aquí, mis hermanos, está ya el apóstol dando toda esta claridad, mis hermanos, aquellos hermanos judíos que estaban, hermanos, con ya inclinaciones, hermanos, hacia, hermanos, el judaísmo. Amén. Por eso explica esto. Quizás nosotros no estamos teniendo ese problema ahorita, quizás no tenemos la situación, estamos bien, pero es que este mensaje, esta prédica, esta carta era para mis hermanos judíos que estaban, hermanos, teniendo esa dificultad en ese tiempo. Amén, a su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, mire bien, vean, en tiempos pasados, dice, las revelaciones de Dios a los profetas eran prácticas parciales y eran dadas pues en diferentes tiempos, ¿sí ven? Ahora veamos otro puntito, pero en esta dispensación, Dios ha dado una revelación perfecta por medio de su Hijo, y eso ya está en versos 2 y 3 que leímos. Dios ha dado una revelación perfecta. Antes eran parciales, que le daban, hermano, así, según la necesidad a cada profeta. Pero ahora, hermano, el Señor, verdaderamente, hermanos, mire bien, nos ha dado una revelación perfecta ya por medio de su Hijo. Ya por medio de Jesucristo, la revelación que trae y habla el mensaje, ya es perfecto, ya esto no iba a cambiar, ya esto no cambia por nada, ya esto queda. ¿Sí ven? Lo de los profetas que hablaron y todo eso, hermanos, se ha cambiado y todo. Y ya lo que habla el Hijo de Dios, ya, hermanos, dice el apóstol que ya es perfecto, ya no se cambia.
ya es la palabra que vamos a tener siempre, mis amados hermanos. Amén, es su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, está diciendo, Jesús es superior a los ángeles. Si ven, ya lo leímos, pero el verso, amados hermanos, 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está aclarando, hermanos amados, Jesús es superior a los ángeles. Vean por las siguientes razones, ¿sí? Vamos a leer vamos a leer desde el verso 5, vamos a leer después, miramos las razones, veamos ahí el verso 5 hasta el verso 14, declarando todo aquí sobre que Jesús es superior a los ángeles, superior verdaderamente, hermanos amados, ¿ya? Vamos a mirar, veamos cómo dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ordena Dios a los ángeles. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Si el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Estoy leyendo, hermanos, desde el versículo 5. Síganme, ¿ah? Siguiendo. ¿Ya? Voy por el 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, ¿ve? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hablando de Cristo. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, mire, ahí todo en este pasaje ya encontramos, hermano, la razón. Ve. Entonces, Jesús es superior a los ángeles, ¿por qué? Por la siguiente razón. Primero, ningún ángel individual fue jamás llamado hijo. Está dando a entender a los judíos que Jesús es superior a los ángeles. Amén. Pero en Israel, los judíos, hermanos, a los ángeles honraban mucho. Sí, honraban mucho a los ángeles. ¿Ya? Pero ahora el Señor está aclarándoles claramente que Jesús es superior a los ángeles. Mire bien, ¿por qué más? El Hijo es objeto de adoración, hermanos, de los ángeles. El Hijo es objeto de adoración de los ángeles. O sea, los ángeles le adoran al Hijo. Eso significa entonces que Jesús está por sobre encima de los ángeles. Amén. Estamos entendiendo, ¿no? O sea, primero, hermanos, ningún ángel individual fue jamás llamado Hijo de Dios, jamás. Otra, la que estamos mirando, hermano, el Hijo es objeto de adoración de los ángeles, ¿sí? Ahí está en el verso 6, en el que leímos, dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, que los ángeles tienen que adorar. Significa que Jesús es superior a ellos. Amén. Nosotros lo sabemos, nosotros lo entendemos, pero esta enseñanza se la estaba dando, se la estaba, hermanos, aplicando a los hebreos, judíos, que estaban, hermanos, ya, hermanos, amados, en debilidad espiritual, y estaban, hermanos, ya para volverse al judaísmo, siendo arrastrados por el judaísmo. Amén. A su nombre, gloria. ¿Qué más? Otro más. ¿Por qué más? Mientras los ángeles sirven
el Hijo reina. Mientras los ángeles, hermanos, sirven a Dios en el cielo, en la tierra, mientras los ángeles sirven, dice, hermanos amados, el Hijo, miren, reina, a su nombre gloria. ¿Sí ven? El 7 dice, y el 8, ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de dignidad es el cetro de tu reino. O sea, mientras que los ángeles sirven, adoran, trabajan para Dios, Cristo reina, hermano, su nombre es gloria. El rey, o sea, siempre está tratando, vuelvo y digo, de dar a entender que Jesucristo es superior en todos. Otro punto más. El Hijo no es una criatura, sino, hermano, el Creador. Eso es muy importante. Los ángeles son creados, son criaturas como nosotros. Pero Cristo no, Él es creador. Vamos a ver el verso 10. Sí, verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio, ¿qué dice? Fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Hablando de los ángeles, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Entonces está diciendo, en el verso 12 también, está diciendo, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea, está viendo una diferencia. El Hijo no es una criatura, sino, hermanos amados, el Creador, el Creador. Amén. ¿Por qué? Porque los hebreos judíos, ya esto, hermano, de verdad, tenían, hermanos, ya no estaban considerando nada, ya estaban creyendo, hermano, lo que les estaban predicando en ese tiempo los judaizantes, los que creían, hermanos amados, en la ley, que la salvación era por medio de la ley, hermanos, que para ser hijo de Dios tenían que circuncidarse y todo eso. Entonces, ya estaban siendo nuevamente, hermanos, arrastrados, ya estaban, hermanos amados, ya prácticamente, hermanos, cayendo nuevamente en el legalismo. A su nombre, gloria. Por eso esta enseñanza, por eso este libro, mis hermanos, los libros tienen un plan, tienen un propósito. Los libros son cartas, hermanos, que se dieron, hermanos, con un propósito. No fueron escritos por escribirlo. Por eso cuando tomemos el libro, para predicar alguna palabra, tenemos que mirar, hermanos amados, por qué este libro, por qué esas palabras, a quién que se le estaba dando esas palabras, a su nombre gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, mire bien, también hay otro puntito, dice, a ningún ángel se le promete autoridad universal, porque su función es el servicio, nada más. A ningún ángel, hermanos amados, se le promete autoridad universal, no, porque, hermanos amados, la función de los ángeles es servicio, nada más. Eso lo podemos ver en el verso 13 y en el verso 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahí aquí aclara, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Sí? Esos son los ángeles. Y Cristo, hermanos amados, prácticamente es superior. Él es prácticamente superior. Hasta ahí ha venido dando esta aclaración, hermano, a los judíos. Mire bien. Entonces, también trae exhortación en vista, hermano, de las anteriores declaraciones. Según el capítulo 2 y 1:4, si la desobediencia a la palabra de los ángeles trajo castigo, ¿cuál será la pérdida de la salvación? Declarada por el mismo Señor, no es, hermanos, a escuchar. Vamos a mirar capítulo 2, ya en el capítulo 2, y vemos ya el verso 1 hasta el 4. Aquí hay una pequeña, hermanos, ya discusión. Ve acá. El capítulo 2, ya entramos al capítulo 2, porque el capítulo 2 se va terminando, y entramos al capítulo 2, ¿amén? Donde vemos, hermanos, la exhortación
en vista a las anteriores declaraciones, ¿no? Mire bien. Por tanto, dice el apóstol, es necesario, le está diciendo a ellos, porque están teniendo un problema a ellos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está bien diciendo a los judíos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué dice el verso 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Viene una exhortación a los hermanos judíos, ¿sí? Porque le está diciendo que si descuidamos esta salvación que tenemos, perdemos. Le está aclarando, hermano, ¿verdad? Porque, vuelvo y digo, hermano, los hebreos, judíos, estaban en peligro, hermanos, de perderse de la salvación. A su nombre, gloria. Porque iban a volver, hermano, al judaísmo. Por eso es que el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, exhortó, hermano, a los hermanos de Gálatas, que también, hermanos, fueron arrastrados, estaban siendo arrastrados así mismo por los legalistas, por el judaísmo. Le dijo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, miren que en todo el tiempo de los apóstoles, con quien ellos, hermanos, verdaderamente tuvieron, hermanos, de verdad contienda, lucha, fue, hermanos, con el judaísmo. A su nombre, gloria. El judaísmo ha sido siempre perseguidor del cristianismo, así como vemos hoy en la actualidad. Hoy vemos que el judaísmo sigue y sigue, hermano, al punto de que iglesias de doctrina, iglesias que tenían, hermano, una buena doctrina, ahora, pues, hermano, ya tienen el arca del pacto en el altar. Ya tienen bandera del hermano amado Israel. ¿Ve? Ya hacen ahora, hermano, fiestas judías. Ya celebran fiestas judías. ¿Por qué? Porque van siendo arrastrados al judaísmo. Y van celebrando, hermanos, estas fiestas. Y van saliendo las danzas judías, las danzas hebreas. Van saliendo y les llaman ministerios. Les llaman ministerio a ese grupo de danza. Les llaman todos sus ministerios para ellos. ¿Pero por qué? Por los judaizantes. Y hay muchos pastores que ya han terminado, hermanos amados, circuncidándose, hermanos, ya, hermanos amados, hasta, hermano, en vivo han hecho la circuncisión, hermano. A su nombre, gloria. Y ahora ya, pues, hablan diferente ahora. Ya no dicen Jesús, ya dicen Yeshua. A su nombre, gloria. O sea, bien, ya va cambiando, hermano, y tenemos por medio de internet muchas motivaciones, hermano, que usted aprende el hebreo, que usted aprende el griego, que usted aprende a hablar hebreo, que usted aprende. ¿Para qué? ¿Quiénes son esos? Hermano, son judaizantes por internet, hermano, dándole material, dándole todo, hermano, al pueblo cristiano. Preocupados para que conozcan, hermano, si Dios ya salvó una vida, si Dios ya lo salvó y lo trajo a su camino, es porque Dios hizo la obra, hermano. Y dice la Biblia que el mismo que empezó la obra, el mismo la va a terminar. ¿Amén o no amén? Entonces, tengamos cuidado con los judaizantes en estos tiempos finales que estamos viviendo. A su nombre, gloria. Demos un aplauso, demos un gloria a Dios. ¿Cuánto dice Cristo vive? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, Jesucristo fue exaltado sobre los ángeles. Fue exaltado sobre los ángeles, porque fue hecho menor que ellos. ¿Sí ven? Los ángeles sí fueron creados, pero, hermano, Jesús es Dios. A su nombre, gloria. Veamos en el capítulo 2, pero veamos el versículo 5.
en adelante, veamos ahí. Porque no sujetó a los ángeles, vean, porque no sujetó a los ángeles, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco, ¿cómo dice? Menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por Dios, por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, lean conmigo, son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicción al autor de la salvación de ellos. Y así, hermanos, nos da, hermanos amados, a entender de verdad que Jesús fue exaltado sobre los ángeles. Y hasta el verso 18 termina diciéndolo, hermanos, de verdad, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quién puede hacer eso? Un ángel no puede hacer eso, pero sí lo hace Jesucristo, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, hermano, y Él siempre está ayudándonos. Amén, en su nombre de gloria. ¿Cuánto dice gloria? Entonces, para que la naturaleza humana pudiese, hermanos, ser glorificada, y para que el hombre pudiese tomar su lugar, otorgado por Dios como gobernante del mundo venidero. Entonces, mis hermanos, verdaderamente, eso es importante, que en esta parte lo que nos enseña, hermanos, es que Jesús, el Señor, es superior, hermanos amados, a todo mediador que haya habido en el Antiguo Testamento. Está diciéndolo el apóstol al pueblo judío, para que por favor no vayan, hermanos amados, a creer, hermanos, que todavía hay alguien, todavía, hermanos, en este mundo, hermanos, en el Antiguo Testamento, de verdad. Santo el Señor, me ha dicho que por tiempo de invierno estoy sufriendo. Gloria a Jesús. Entonces, mis hermanos, ahora sigamos mirando un poquito más. Para que Él pudiera cumplir el plan de Dios, dice, muriendo por todos los hombres, para que el Salvador y los salvados pudieran ser un solo. Entonces, el Señor ya aclara aquí todo. Este libro, esta parte del primer punto, que es la superioridad de Jesús a los mediadores, hermanos, que en el Antiguo Testamento que pudieron ver, como eran profetas, como eran algunos de los ángeles también, ya demuestra aquí que Jesús es superior. Amén. Queda aclarado para los judíos, para los hebreos, para que ellos ya no estén confiando, creyendo de que hay mediadores, de que la ley es importante, hermano, de que los sacerdotes, hermanos, son importantes. Todo eso, hermano, porque sin ellos no se puede ser salvo, sin ellos no se puede, hermano, de verdad acercarse a Dios. Entonces, por esa razón es que el libro está escrito principalmente dando esta enseñanza. El segundo punto, hermano, gloria al Señor, que tenemos es la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. La superioridad del nuevo pacto con el antiguo. ¿Por qué ahora entramos a este punto, mis hermanos? Porque es necesario
que el pueblo hebreo, hermanos, también entiendan esto, también ya estaban confundidos. Ya estaban confundidos porque ellos pensaban que el antiguo pacto, hermanos, era el único. Y que el nuevo pacto que hay ahora, pues no era, hermanos, importante, no era, hermanos, amado superior, no, seguía el antiguo pacto. Entonces, en esta parte, el libro va a aclarar, o el apóstol que escribió este libro va a aclarar al judío, hermanos, que el antiguo pacto terminó. Y hay un nuevo pacto, hermanos, que supera. Amén. Todo esto enseñando, hermanos amados, ¿a quién? A los hebreos, judíos, que estaban en situación peligrosa, porque habían, hermanos, desmayado, y estaban, hermanos, a punto de volverse al judaísmo. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué lindo es el Señor. Entonces, mire bien, vamos entonces tomando, hermanos amados, consideraciones ya sobre este punto. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. La superioridad del nuevo pacto. Gloria a Jesús. Aunque hay algunos puntitos todavía que le había querido dar. Pero vamos ahí. En el segundo punto de este contenido, como ya le dije, habla, hermanos, del nuevo pacto. Hermanos, habla de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Y a eso encontramos en el capítulo 8. En el capítulo 8 ya, desde ahí comenzamos este segundo punto. ¿Sí? En el capítulo 8 comenzamos este segundo punto. Miren, esta superioridad es manifestada de las maneras siguientes. Primero, el antiguo pacto comienza a darle aclaración a los hermanos hebreos. El antiguo pacto era solamente temporal. Aclarando ya esto. El antiguo pacto está diciendo que era temporal. ¿Qué es temporal? Por un tiempo. ¿Sí? Temporal. Pues ahí comenzamos ya cómo comienza a enseñar al judío, al hebreo, al que estaba, hermano, ya en problema espiritual. Veamos el capítulo, amados, 8 y veamos inmediatamente el versículo 7, ¿sí? Gloria sea el nombre del Señor, ¿sí? Y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente pues no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está refiriendo al primer pacto. Porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, o sea, hubiera sido perfecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hace con sus padres, dice, el día que los tomé, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Mire, esto ya es un cambio de pacto, porque en el Antiguo Testamento las leyes y todo estaban escritos en piedra. Estaban escritos, hermano, no en el corazón, sino en piedra, su nombre gloria. Entonces, mire bien, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Mire, ahora va a cambiar eso. Y seré para ellos, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Dice, porque todos me conocerán, miren, desde el menor hasta
el mayor. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces vemos ahí, hermanos, que ya estamos viendo, hermanos, una total diferencia, ¿no? Ya vamos ahí en el versículo, ¿qué versículo estamos? En el 10, ¿no? ¿Sí? Ya por lo cual, ¿en qué versículo estamos? No, estamos en el 12 o 14. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Bien? Aclarándole bien, hermano, al pueblo hebreo que el pacto del Antiguo Testamento prácticamente se anuló, prácticamente se acabó, se hizo viejo y lo viejo se acaba. Todo le aclara de una forma tan clara, hermano, a los hermanos hebreos. A su nombre, gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Sí, le aclara, hermanos, a todos, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, continuamos. No se emocione, ¿ya? Gloria a Dios. Si alguien puede ponerme la lamparita, sería lindo, ¿no? Un alto que venga cerca. Entonces, mire bien, hermanos, la superioridad del nuevo pacto, ¿sí? Del Antiguo Testamento, ¿no? Esta superioridad es manifestada, hermanos, vean de esta manera. El Antiguo Pacto era solamente temporal. Este hecho es confirmado por las Escrituras del Antiguo Testamento. Este hecho es confirmado por las Escrituras, hermanos, del Antiguo Testamento, que enseñan que Dios hará un nuevo pacto con su pueblo. Ya esto viene enseñándose, hermanos, desde mucho tiempo, y los hermanos, pues, en Cristo, los hebreos, los judíos, como que, hermano, esto volvió, hermanos, a perderse, se confundían, porque estaban ahí, hermanos, con la prédica, con la enseñanza, golpeando a los judaizantes, o sea, el resto de judíos. Hermano, el pueblo judío, judaizante, era mayor en número. El pueblo cristiano hebreo, era pequeño, una minoría. Era un pequeño rebaño de judíos. Pero la mayor, hermano, la cantidad inmensa de judíos en su totalidad eran muchos, eran miles. Por eso, hermano, ellos perseguían, hermano, de una manera terrible, hermano, a los apóstoles. Persiguieron, hermano, donde que el apóstol Pablo iba, hermano, lo agarraban, lo apresaban, hermano, le metían a la cárcel, le daban unas palizas, en vez de lo dejaban por muerto. ¿Quién eran? Judíos, hermano. Los judíos, hermano, a Cristo Jesús, hermano, ¿qué lo hicieron? Denunciaron a Cristo Jesús, hermano, lo entregaron para que, hermano, autoridades romanas lo crucificaran. Ellos, los judíos, los que no creían en Jesús, los que no creían en Cristo. Y entonces cuando este evangelio sigue siendo predicado con un Cristo resucitado, entonces estos mismos judíos, estos mismos sacerdotes, Caifás y todo eso, comienzan a perseguir ahora a los que están predicando el evangelio. Dentro estaba Pedro, Juan, Santiago, y dentro de ellos también, que se les convirtió a Cristo, Saulo de Tarso, hermano, que ahora viene a ser Pablo. Pues la persecución, hermano, era terrible, le odiaban, ¿sí? ¿Quiénes? Los judíos, porque no eran, hermanos, los gentiles los que perseguían, hermano, al evangelio, a los apóstoles, eran los judíos, los hermanos amados judaizantes, a su nombre, gloria, ¿sí? Entonces, por esas razones es que este libro ha sido escrito para procurar la firmeza, la restauración, hermanos, de la fe en los hermanos judíos que estaban con el peligro de ser, hermanos amados, vueltos al judaísmo. A su nombre. ¿Cuánto estamos hasta ahí medio entendiendo? Cuando usted habla el libro de Hebreos, usted lee, ya usted entiende, ya usted sabe por qué. ¿Y por qué estas palabras? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué habla del nuevo pacto? ¿Y por qué hablamos por acá? Va a hablar de Adán. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pero como usted ya sabe,
hermano, que este libro fue escrito ¿para quién? Para los judíos que estaban en situación difícil de volverse, hermano, al judaísmo. Para ellos estaban prácticamente dudando todo, y por eso viene esta enseñanza. Claro que nos ayuda a nosotros también, quizá en algún área, pues también que estemos, de pronto quizá algunos ya con la duda de que Cristo, no creo que sea Cristo superior a todos los ángeles. Ya si alguno tiene eso, cuenta la palabra. Amén. Pero para nosotros, para los cristianos, evangélicos, hermano, Cristo Jesús, hermano, es sobre todo, sobre todos, el único. Amén. Y escrito en la Biblia, hermano, y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos confiar. No hay. Amén. Jesucristo, hermanos amados.